Amigas, amigos, muy buenas noches. En la carta de nuestro señor obispo del martes santo, hablaba de un tal Sigmund Bauman, un filósofo alemán, creo que es alemán, actual, y él habla o trata de explicar, Bauman, cómo debemos entender la sociedad esta en la que vivimos, también haciendo una anotación. Nosotros, los latinoamericanos, vivimos a la orilla de la civilización, como que apenas recibimos unas migajas de civilización, pero no las pudimos asimilar. Si no, vean ustedes la época colonial, cómo estuvo llena de grandes obras. Catedrales, santuarios, caminos, mercados, escuelas, universidades, órdenes religiosas, escritores, poetas, y todo eso que hicieron los que vivieron en la colonia, durante la colonia, 300 años, está todavía en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, bueno, los grandes, los pequeños, ¿no? Por ejemplo, ¿qué obras son de la época de la colonia? La Catedral de México, también el Palacio Virreinal y toda la estructura del centro de la Ciudad de México, renacentista, racional, todas las calles rectas, anchas, adecuadas a su tiempo. Todas esas cosas que se dieron durante la colonia son como la herencia de los españoles, junto con los mestizos, los ladinos, los indígenas, los negros, los salta para atrás, bueno, salta para atrás. Y todo eso todavía se conserva, pero con la independencia, con el movimiento de independencia, vino un rechazo total a todo lo español y se han destruido pues muchas obras de arte, pinturas, esculturas, altares, pinacotecas. Se destruyeron a propósito para menguar o para desconocer, como un odio hacia las haciendas y hacia las industrias de aquella época. Algo así como cierto ser que todo lo odia y todo lo quiere destruir. Pero durante el periodo del siglo XIX, después de la independencia, se trataron de reestructurar las instituciones, de restaurar los edificios que se podían restaurar y de reiniciar, ya no como colonia, sino como un pueblo diferente. Y el que logró dar un cierto esplendor a esa época fue don Porfirio Díaz. Recuerden ustedes que durante el porfiriato pues florecieron los compositores como el vals de las el vals de las flores, nada más es Tchaikovsky. Refiero a Juventino Rosas, a Sobre las olas, que parece que es el vals más conocido en Europa y en todas partes y reconocido, no solamente conocido, sino reconocido.
También siguió la catedral y muchas iglesias, se hicieron otras. Por ejemplo, aquí en Zamora se inició la nueva catedral, que fue suspendida durante la Revolución, que luego fue reiniciada hace como 40 años, y ya de ahí en adelante se terminó y ahora es una obra arquitectónica hermosa. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y así se llenó de templos y de lugares magníficos, sobre todo museos, conservatorios, universidades, bibliotecas, edificios. Todos los edificios más importantes que existen en la Ciudad de México son o de la época colonial o de la época de Don Porfirio, por ejemplo, Bellas Artes. Luego tuvo un renacimiento cuando hicieron lo de la ciudad universitaria y también cuando trataron de que el arte entrara en la urbanización, y entonces hasta las Olimpiadas trataron de que hubiera algo más, y naturalmente pues con lo que hizo la matazón del 68, la masacre gigantesca, pues de ahí para acá ha habido un decaimiento, fue un frenón. Bueno, estoy hablando de lo estable, que es lo contrario a lo que dice Bauman. Bueno, eso estable para algunas personas, como para mí, es el fundamento de mi mexicanidad. La literatura, que es la expresión de un pueblo a un nivel artístico intelectual elevado, pues está con las obras de ciencia del siglo XVIII, y en el siglo XVII, pues la gran poetisa, pues mexicana decimos, pero es del virreinato, Sor Juana Inés de la Cruz y otros. Por lo tanto, la poetisa más importante de México, y a lo mejor puede ser de todas las épocas, es Sor Juana Inés de la Cruz, que estuvo en el virreinato. Luego, pues ustedes saben que el Periquillo Sarmiento es una obra de finales de la colonia y principios ya de la independencia. Y de ahí en adelante algunas obras históricas muy bien hechas, como la de México a través de los siglos, Bustamante. Y esa es nuestra historia, la historia que se plasmó en los tiempos de paz y de guerra, más bien de guerra. Y allí está pues lo de los bandidos de Río Frío, lo de los asociados de la hoja, no me acuerdo cómo se llamaba, la hermandad de la hoja, y también pues como una literatura popular a través de los periódicos. Y luego ya empezaron poetas populares y se expandió un cierto gusto en la época de Don Porfirio por la cultura. Ricardo Castro con su vals Capricho, que es de concierto. Entonces, bueno, y Ángela Peralta, la gran soprano mexicana que pues, les puso la muestra en Europa allá por 1850. En realidad desconocemos nuestras raíces, lo estable. Y al perder lo estable es lo que dice Bauman. Bauman dice que estamos en una sociedad, él le llama líquida, yo le diría inestable, cambiante, que olvida
los fundamentos de su ser, de su persona, de su patria. Y al olvidar los fundamentos o la historia, pues, y todo lo que ella implica, es decir, las creaciones científicas, artísticas, artesanales de nuestro pueblo que tiene 500 años, ahora vivimos como en un mundo cibernético, donde todo se puede modificar. Pues yo antes escribía en la máquina esa de mecánica, entonces era pues muy difícil. Ahora lo que escribo es en un programa de computadora y pues bien fácil, le borro, le cambio, pegar, cortar. En un instante todo se puede hacer y ahora todavía más puedo escribir un texto y decirle a la computadora, dímelo para oírlo, cuando las cosas deben de ser para escucharse. Pero todo esto que estoy diciendo es lo que ya no existe. No que no existe en la realidad. Allí está la catedral de Morelia, las grandes catedrales, la de Puebla, la de México, la de Guadalajara, pero ya no son nada para nuestra cultura. Vale más la torre latinoamericana, que es muy importante, que la catedral. Y aún la torre latinoamericana ya quedó obsoleta para el conocimiento de las personas. Pasan ahí junto a la torre latinoamericana y no saben nada de lo bien hecho que está. Entonces nuestro pensamiento se va reduciendo a ciertos conocimientos inútiles, parasitarios, conocimientos basura, chatarra. Y de eso vivimos. Y no entendemos el mundo. ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, les pongo un caso, lo del famoso litio. Pues. El litio es un mineral, dicen que es un metal. Es como lo de la vaca. La vaca no da leche, hay que sacarle la leche. El litio no da nada. Al litio hay que sacarlo, procesarlo, y si se va a usar en la medicina o si se va a usar en la industria de los energéticos. Pero no puedo sacar el litio y mágicamente sacar medicinas. Para la ansiedad es un ansiolítico, creo, para que uno reaccione cuando le falta el litio por los alimentos o porque el organismo no lo procesa, entonces uno empieza a enloquecer. Y por el otro lado, pues el litio no produce energía, el litio la guarda. Por lo tanto, si sacara el litio y ahorita quisiera que diera alguna energía, no da ninguna porque no tienes una pila que no está cargada. Hay que hacer la pila y hay que hacer la fuente para que se vaya a cargar. Pero no se trata aquí de las cosas objetivas, se trata de la fe en el Mesías y la falta de fe y mala voluntad en los que él llama traidores a la patria. Y este México, pues peleado, está peor que si fuera un México cambiante. Es un México que retrocede por la ignorancia de nuestra historia, y que siempre que nuestro país ha estado dividido en liberales y conservadores, el país ha fracasado. O siempre que ha estado dividido entre los ricos y los pobres, nuestro país ha fracasado. Con un partido único como el del PRI, que estuvo 70 años en una dictadura perfecta, nuestro país ha fracasado. Si López Obrador quiere repetir lo del PRI con Morena y él ser un don Porfirio, que se reelija y se reelija,
pues la gente no entiende que está hablando un ser primitivo, anticuado, retrógrada, y que lo único que les mueve es una pasión, un odio, un rencor, que no va a llegar a ninguna parte, porque todo pueblo dividido, toda nación dividida, toda ciudad dividida, dice la Sagrada Escritura, termina derrumbándose a sí misma, casa por casa. No se puede construir un país sin tener las raíces fundamentales de la historia y aceptar que el México que tenemos ha sido hecho por buenas personas y por villanos, por asesinos, por rateros, por corruptos, pero que entre esa basofia de maldad siempre ha florecido, como en el pantano, una flor limpia, pura, impoluta, como dice la poesía aquella de la patria, pues cita cristalina e impoluta de López Velarde. López Velarde. Y si leyéramos un poco a Octavio Paz, en eso de los pachucos y demás cosas, el laberinto de la soledad. Disculpen, yo voy a decir una palabra fea, pero ahora estamos en el laberinto del pendejismo. Allá era la soledad, el mexicano que se sentía solo y que entonces se trataba de parecer a los pachucos, a los franceses, a los artistas. Pero ahora estamos con un síndrome que es una enfermedad repetitiva de destrucción. A ver, díganme ustedes, está bien, el litio ya, según López Obrador, ya era pues de la nación, pero ahora es de... ¿Y cuándo lo va a poner a producir? ¿Verdad que no lo va a poner a producir? ¿Verdad que es como el avaro que quiere tener las cosas, pero no las usa? Ni para sí mismo, ni para los demás. Bueno, esta es la sociedad líquida, la que no tiene fundamentos estables y ya no se cree nada. Se dice que se cree, pero no se cree nada. Las mismas personas que dicen que creen en Jesucristo, nada más lo representan en últimas cenas, y en Via Crucis y en resurrecciones de cartón y todo lo demás. Pero no se nota un cambio en la vida espiritual de todos los que representan, festejan y difunden unas emociones también. Bueno, hermanos y hermanas, ahí le voy a dejar porque el tema está muy resbaloso, pero no participemos en la destrucción de nuestra patria. Si no estamos de acuerdo con unos, no nos peleemos con ellos, porque al final aquí estamos en el mismo lugar. Es como el que revuelve el agua para volvérsela a tomar. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Que Dios los bendiga.